La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Muy bien, familia, pues vamos entonces a juntos leer como acostumbramos a hacer para recordarnos que estamos por la palabra. Y quisiera que leyéramos Isaías 55. Isaías 55, por favor. Vamos a leer juntos, por favor. Isaías 55, acompáñenme a leer. Les recuerdo, si traes Valera, puedes leer de la pantalla en la versión Las Américas. Isaías 55, quisiera que leyéramos juntos, por favor, el pasaje 10 y el 11. Dicen las Sagradas Escrituras así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Nos exponemos a la palabra y por supuesto estamos confiados en que esta palabra es verdad, en que Él habla, nuestro corazón recibe y produce fruto para su gloria. Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos con la gracia de Dios en el Salmo número 52. Salmo 52, por favor. Salmo número 52. Salmo 52, escrito por el rey David. Los salmos, cuando ustedes vean que dice masquil, en este caso es un masquil, más que un cántico, es una enseñanza. Cada vez que vean la palabra masquil, masquil significa eso, es enseñanza. Pon mucha atención porque hay una enseñanza. Y algunos salmos así dicen, masquil, otros no lo dicen, así que obviamente es una enseñanza y hay doctrina, mucha doctrina como en toda la palabra, pero particularmente una enseñanza para el pueblo de Dios. Dice el Salmo 52, escrito está en su santa palabra: ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice del engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrancará y te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán y se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Amado Padre Celestial,
Te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando hoy. Te damos gracias porque tenemos también tu Santo Espíritu que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos admirar las abundantes riquezas de tu gracia y gran misericordia que has mostrado para nosotros, miles pecadores. Padre, gracias porque tú eres santo, santo, santo. Y nosotros nos acercamos a ti solo por la sangre derramada en la cruz a nuestro favor. Tu justicia imputada a nuestras vidas, nuestros pecados imputados a Cristo Jesús. Él resucitó de los muertos y nos has hecho resucitar por tu palabra. Nos has hecho nacer de nuevo para vivir en el reino de Cristo que está en nuestros corazones. Y hoy te pedimos que sigas perfeccionando la obra que tú empezaste en nosotros un día y que lo hagas hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos en nuestra debilidad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y te damos gracias porque sabemos que estamos pidiendo conforme a tu escritura. Y si pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que tú responderás. Te damos tantas gracias de ser llamados pueblo tuyo, hijos tuyos, por la sangre preciosa del santo Dios que nos salvó. Jesucristo, y en su santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Si ustedes leen el encabezado del Salmo 52, van a ver ahí que dice así: lo vano de la maldad jactanciosa, lo vano de la maldad jactanciosa. Y dice: para el director del coro, Masquil de David, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndolo: David está en casa de Ahimelech. Fíjense, aquí nos pone un dato histórico respecto a este Salmo 52. El rey David fue perseguido por el rey Saúl, cuando todavía Saúl era rey y todavía David, aun cuando ya había sido llamado a ser rey, ungido como rey, sin embargo, hubo un tiempo, un traslape de tiempos donde él todavía no tomaba el trono. Y el rey Saúl, con el celo, y el rey Saúl con la carne, obviamente gobernando su vida y sintiéndose poderoso porque estaba en el trono, persiguió a Saúl, al rey David, en varias ocasiones y trató de matarlo. Y es en ese contexto que, en esa persecución, en una de esas ocasiones David huye y va con Ahimelech y se busca refugiar ahí. Y Doeg edomita, este hombre llega con el chisme, con la información de espía para decirle que ¿dónde está David? Para que vaya a matarlo. El poderoso contra el indefenso, con aquel que está huyendo. Y es en ese contexto que escuchamos este masquil, este salmo enseñanza. Y quisiera que viéramos en este texto 4 aspectos que podemos encontrar. Número 1, el poder del pecador, de los versículos 1 al 4, el poder del pecador. Número 2, el juicio del pecador, versículo 5. El juicio del pecador, versículo 5. Número 3, el testimonio para el justo, versículos 6 y versículo 7. El testimonio para el justo. Y el cuarto aspecto es el testimonio del justo. El testimonio del justo en los versículos 8 y 9. El testimonio del justo. Estudiemos esto y pongamos atención a lo que el Espíritu de Dios hoy habla a su iglesia. En los primeros 4 versos vemos cómo inicia: ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? Lo que estamos viendo obviamente es que hay jactancia
en un poderoso. Escucha bien esto, hay jactancia en un poderoso. En el mundo no solamente era en el tiempo aquel donde Saúl estaba en eminencia y tenía el poder, tenía la autoridad política, tenía la autoridad y el poder de los ejércitos a los cuales podía dirigir contra David. Pero el asunto que esto en el fondo de su corazón producía una soberbia, una altivez. Y se jactaba de que él era el rey de Israel y por tanto perseguía delante de sus propios ojos, justamente, y digo delante de sus propios ojos, pero ese mismo problema podemos tener el día de hoy. Hay poderosos que no es porque estén en eminencia en una situación política, hay poderosos porque tienen muchas propiedades materiales, hay poderosos porque tienen mucho conocimiento intelectual o inclusive varios grados de estudios como maestrías, doctorados, postdoctorados, autores tal vez de libros, y que son poderosos en el sentido de que tienen mucho más de lo que otros tienen. Entonces el ser poderoso no solamente se refiere, como aquí lo dice, en cuanto al aspecto político. El ser poderoso es algo que al final de cuentas el pecador se jacta de ello. En el fondo de su corazón se jacta de ello. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, toda su confianza depende en eso, en su poder. Pero es interesante lo que dice el primer versículo. ¿Por qué te jactas del mal? El tener poder no es malo. El uso del poder es malo. Gracias a Dios tengo poder para recetar pacientes como profesional de la salud. Obviamente tuve que pasar kinder, primaria, secundaria, preparatoria, 7 años de universidad y después de eso me fue otorgado el poder revisar a un paciente, darle una receta. Y gracias a Dios que puedo hacerlo con muchos pacientes. Ayer me pasó, antier me pasó. Hay gente que quisiera pagarme y que le digo, no me pague nada. Tengo poder para recetar. Tengo poder para cobrar, tengo derecho, es más, para cobrar mis ingresos, si no sería pecado. Sin embargo, me doy la libertad, en ocasiones, tengo que ser honesto, de que cuando predico el Evangelio, mucho tiempo estoy con el paciente y lo consulto de cualquier manera. Algunas ocasiones no he cobrado la consulta. Para que sienta que no, en realidad no estuve aprovechándome de él, pero como quiera recibe el beneficio que iba buscando. Pero a mí lo más importante para mí, como se los he dicho a mis pacientes, es el que tú estés en la gloria, a los pies del Cordero, reconociendo que te andaba buscando en las tinieblas donde andabas perdido. Entonces, en este caso personal, como ejemplo lo pongo simplemente, es una clase de poder que puede uno utilizar. Repito, el poder en sí no es malo. El poder hablar desde el frente en el nombre del Señor y con la palabra del Señor para la gloria de Dios tampoco es malo. Es un poder. El poder tú mostrarle a una persona que está en esclavitud que tú eres libre y que él no lo es, a través de la Escritura, el Evangelio, y enseñarle que ese hijo de carpintero que vino hace más de 2000 años era Dios hecho hombre. Es un poder que tú tienes y él no lo tiene. Pero tú lo vas a usar correctamente porque te ha sido dado. Las llaves de la iglesia están en manos de la iglesia. Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Y por el Evangelio que trae libertad a los cautivos, tú tienes un poder. Y obviamente hay que saber usarlo para gloria de aquel que nos ha entregado las llaves, porque son sus llaves, es su reino y es su gloria lo que buscamos. Y en este caso, este rey o este malo sobre el cual se escribe este salmo dice: ¿por qué te jactas, oh poderoso? ¿Por qué te jactas del mal uso del poder? Y entonces vean cómo lo dice el versículo 1. Miren cómo entra inmediatamente. La misericordia de Dios es continua. O sea, estás persiguiendo al ungido de Dios, estás persiguiendo al escogido de Dios, al elegido de Dios.
la misericordia de Dios es continua. Se fijan, como que no tiene sentido, hablando de la jactancia y del poder, y la misericordia de Dios es continua. O sea, al final de cuentas, no lo has alcanzado porque Dios está protegiéndolo. Su misericordia es para siempre, para los que son suyos. Por otro lado, vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué el Chapo está vivo? ¿Por qué los jefes de cárteles están vivos? Porque la misericordia de Dios es continua. Aún todos en este salón, todos merecemos que este techo se caiga y nos mate a todos, porque todos somos pecadores. No hay uno más pecador que otro delante de los ojos de un Dios santo. Pero sin embargo, por la pura misericordia de Dios que es continua, es por eso que estamos todos aquí, inclusive algunos tal vez que no sean todavía del Señor, que todavía no hayan pasado para ser lavados por la sangre de Cristo y que no hayan sido sellados como hijos suyos. Pero la misericordia de Dios es continua. Y aún hay mucha gente en el mundo que no sabe las buenas noticias que Dios tiene para él. Como tú y yo, en algún momento alguien nos trajo las buenas nuevas. Entonces, esto trae jactancia al corazón. Esto trae presunción, esto trae actitudes, porque los asuntos están ahí adentro de nuestro corazón. Y ve lo que dice en el versículo 2. Tu lengua, hablando particularmente de esta clase de personas que usan el poder de mala manera, tu lengua maquina destrucción. La lengua del pecador, lo único que está fabricando es destrucción. El pecador busca destruir para edificar en él mayor poder. Destruye reputaciones, destruye verdades para que la mentira se vuelva una verdad. O sea, ¿qué es lo que estamos encontrando el día de hoy en los Estados Unidos, por ejemplo, al grado de querer matar y considerarlo legal a un niño de término cuando está en el conducto vaginal, como lo dijo el gobernador de Virginia, que se puede hacer un aborto legal ya en el estado de Virginia cuando la criatura está en el conducto vaginal? Cuando antes se decía que solo el aborto era permitido y legal en los primeros 3 meses. Ahora no, ahora puede ser en el 9º mes, en el término, cuando el bebé ya está saliendo. El poder mal usado. Pero la cuestión es que cuando él dio esa orden, cuando el gobernador habló eso, ¿qué estaba hablando? Destrucción, destrucción de la vida que es hecha a imagen y semejanza de Dios. Destrucción. ¿Alguien sabe que eres cristiano? Y obviamente él no lo es. Pero es un pecador que tiene cierto poder sobre ti porque es tu jefe, o porque es tu familiar mayor, o porque es un compañero de trabajo que tiene cierta influencia sobre el jefe, o es el maestro de la escuela que sabe que tú en la universidad eres cristiano y tiene poder sobre ti. Y su lengua está fabricando destrucción. Su lengua puede buscar destruirte. Y eso es lo que estaba haciendo Saúl. Estaba ordenando que buscaran a David y lo mataran, que lo llevaran donde estaba David y lo mataran. Y el asunto es esto, repito, la lengua del pecador maquina, dice aquí, destrucción. No solamente maquina destrucción, sino dice como afilada navaja, versículo 2, Salmo 52, verso 2, como afilada navaja o artífice del engaño. Artífice del engaño. ¿Sabe lo que está diciendo? Que es un arte. Es un arte para el pecador engañar. Es un arte. Lo pone de tal manera que el engaño se pone bello y agradable. Se ve como bonito. ¿Acaso no fue eso exactamente el artífice del engaño que hizo ahí en el jardín del Edén? ¿Acaso no hizo que Eva viera, deseara y tomara el fruto que de parte de Dios les había sido dado, que no comieran de ese fruto? Sin embargo, el artífice del engaño, en su arte y manipulación con palabras destructoras, la hizo caer en tentación y comió.
Y fue engañada, dice la palabra en Corintios. El hombre no fue engañado. El hombre estaba al lado de ella y comió. Voluntariamente pecó sin ser engañado. Adán. Pero aquí dice que el pecador así hace. El engaño es un arte. Bueno, eso tú y yo lo sabemos. A lo largo de los años, ¿cuántos en el ambiente político te prometen y nos dicen y nos hacen? De hecho, en otros ambientes de trabajo, etcétera, te dicen, ¿cuánta gente te has encontrado que te dice que cuando entró a la empresa donde trabaja, le hicieron tantas promesas, pero pasaron 5 meses y tú decías, pero ¿cuándo voy a ver esto? Y el jefe te decía, sí, espérate, recuerda que son 6 meses de prueba. Y llegan los 6 meses de prueba y siguen dándote lo mismo, no recibes las comisiones que te habían dicho o son mucho menores. Y pasa 1 año y estás en la misma condición, ya, caíste en el engaño. Estás siendo destruido. Eso de que trabajaras 14 horas y que ibas a traer una gran recompensa, te destruyó tu relación familiar, te destruyó físicamente porque estás siendo enfermo cada día. Y la verdad de las cosas es que caíste en el engaño. Destrucción y engaño es lo que hace la lengua del pecador. Utiliza su poder para esto. Destrucción y engaño. Pero el engaño es un arte. Alguna vez fui a casa de alguien aquí que estaba metiéndose a la política. Esta persona era del sector salud. Era una persona, era un empresario del asunto de salubridad. Era un empresario. Y llegué a su casa en una colonia alta. Y llegué a la sala de su casa porque teníamos una reunión éramos 5 personas que íbamos a empezar un negocio. Hace muchos años fue esto, un negocio de salud. Y llegamos a su casa, nos dijo que tuviéramos la reunión en su casa. ¿Y saben lo que tenía al lado de él? Era cuando todavía había cassettes de esos de cinta que iba corriendo. ¿Saben lo que tenía al lado de él? Puros discursos políticos. Tenía una torre de cassettes de discursos políticos. ¿Y saben por qué? Porque se iba a lanzar como candidato para una diputación. Y estaba ahí, y cuando yo fui el primero en llegar y lo vi sentado ahí en la sala. La persona de servicio que me recibió me dijo que fuera a la sala, que podía pasar, pero que no lo interrumpiera, tenía puesto el cassette, que me podía llegar y sentar. Y llegué y me senté, y era un discurso político. Y ya cuando termina eso, y ya estaba tomando apuntes, como tomando clases, y entonces voy y le digo, ¿qué estás haciendo? Y veo todo eso, y dice, no, es ya me platica su plan. Y le dije, pero entiéndelo, tú eres un empresario, tú eres un profesional de la salud, y eres un empresario de la salud, pero la cuestión es que tú no eres político, precisamente por eso estoy con esto. Tengo que aprender a engañar, tengo que aprender a mentir, tengo que aprender a jugarle el dedo en la boca al pueblo. ¿Habrás oído? O sea, como no lo soy, me tengo que convertir. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mateo. Vayan a Mateo conmigo, por favor. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Versículo 34. Mateo 12, 34 dice así: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? ¿Cómo pueden? Ahora, nuestro Señor Jesús es el que está dando estas palabras. Montón de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Nuestro Señor era directo. No tenía que adornar. No tenía que engañar. No tenía que quedar bien con nadie, más que con su Padre. Su misión era obedecerlo en todo, hasta la muerte.
camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, deberán dar cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra mala que salga de tu boca, habrás de dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Obviamente muchos tuercen esta escritura para decir, ¿ves cómo la salvación sí es por obras? Pero lo que entendemos claramente tú y yo en esta escritura de nuestro Señor es que de la abundancia de un corazón realmente transformado, de un corazón que era de piedra y que ha sido transformado y cambiado en un corazón de carne, un corazón que era en rebeldía y detenía totalmente la justicia de Dios porque era enemigo de Dios, ha sido arrancado y ha sido puesto un corazón donde el Señor mismo está escribiendo sus estatutos, mandamientos y decretos para que sigamos en su voluntad, porque el reino de Dios ha llegado a nuestro corazón. Amados, necesitamos nosotros escucharnos, necesitamos saber realmente cómo, porque nuestra boca y nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, lo que decimos y cómo lo decimos y dónde lo decimos, tiene mucho que ver con lo que abunda en nuestro corazón. Ustedes y yo sabemos que nuestro mismo Señor Jesús dijo que todos los adulterios, los asesinatos, todo sale del corazón, que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. ¿Por qué? Porque está mostrando lo podrido del pecado en el corazón del hombre. Lo cierto, tú y yo sabemos también, como dice Santiago capítulo 2, dice la palabra, que la lengua es un instrumento pequeñito que puede causar un gran incendio. Dice la palabra del Señor que aquel que inclusive enseña va a ser más duramente juzgado, el que enseña en el nombre del Señor. Pero dice la palabra en ese capítulo de Santiago, que la palabra de Dios, con la misma que bendecimos a nuestros hermanos, sin embargo maldecimos y mentimos. ¿Cómo puede salir, dice Santiago, de la misma fuente dulce y salado, o amargo y dulce? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Exactamente, es lo mismo. Santiago, el hermano de Jesús en la carne, su hermanastro, viene diciendo lo mismo que su hermano Jesús. Está diciendo exactamente lo mismo, porque camada de víboras, ¿cómo pueden hablar palabras buenas, cosas buenas, cuando ustedes son malos? Amado, la boca es una de las cosas que inmediatamente cambian en una persona, en un pecador verdaderamente salvo por gracia. Porque antes buscábamos destruir todo lo que no fuera nuestro mundo. Antes éramos artífices del engaño porque buscábamos con motivos ocultos simplemente buscar añadir a nuestro poder y a nuestras riquezas. Antes. El asunto es qué está ocurriendo ya en nuestras vidas como creyentes. Verdaderamente nuestro hablar ha cambiado. Antes no nos importaba el herir, el lastimar, inclusive a veces lo hacíamos con toda la intencionalidad. Sin embargo, ahora por gracia y por arrepentimiento genuino en nuestro corazón, habiendo visto cómo el Señor pagó por nuestros pecados, siendo convencidos de toda nuestra maldad y de su santidad, habiendo llegado a un genuino arrepentimiento y fe en la obra de Cristo como Salvador nuestro, es que nuestro hablar cambia. Volvamos a nuestro texto, por favor. Entonces, no solo es una lengua que busca y que fabrica destrucción, una lengua que engaña, como dice aquí en el Salmo 52, tu lengua maquina destrucción como afilada, estamos en el verso 2, como afilada navaja, artífice del engaño. Es un arte el engañar. Versículo 3, amas el mal más que el bien. Amas el mal.
El pecador ama el mal, disfruta el mal, usa el mal con motivos malos. Porque recuerden que la maldad está en el corazón. Jeremías 17:9, tú y yo sabemos lo que dice la palabra, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que pago a cada uno conforme a lo que merece. Él es justo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que aún siendo ya creyentes, aún viniendo ya a la luz, aún cuando ya nuestro corazón fue exhibido delante de su santidad, aún venido arrepentimiento y fe en Cristo, ese corazón está ahí. Pero la palabra de Dios dice en Gálatas 5 que nos fue dado el Espíritu Santo para no hacer lo que queremos hacer. La palabra de Dios dice en Romanos 8, versículo 13, que debemos de mortificar, matar lo carnal en nosotros para que realmente nos mostremos como hijos de Dios. Nos toca diariamente. Como dice Colosenses 3, hacer morir lo terrenal en nosotros. Nos toca, sí, es algo que debemos hacer con conciencia de que traemos ese corazón engañoso y perverso y que podemos caer exactamente en el cuadro, en la fotografía del pecador. Cuando ya no lo somos. Cuando ya no somos llamados a ser así. Sigamos leyendo lo que dice acerca del pecador en el versículo 3, Salmo 52:3. Amas el mal más que el bien, la mentira más que el decir lo que es justo. Amar el mal más que el bien, amar la mentira más que decir lo justo, porque lo justo es verdadero. Pero ahí dice, lo amas. Amados, esa es la verdad. Yo amaba esto, lo adoraba, era mi vida todo esto. Cuando estuve en preparatoria me compré un libro que se llamaba, el título del libro, El arte de la manipulación. De veras, lo confieso. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que era el arte de la manipulación? Para empezar, en preparatoria lo que era un libro para ventas, porque mucho de las ventas son manipulación. Te crean una necesidad que no tienes para poder venderte algo que ahora sí ya necesitas. Pero el asunto es esto. Hay otra forma de vender, donde realmente te hacen ver tu necesidad y estás vendiendo correctamente. No tiene nada de malo hacer negocio, pero el asunto hacerlo con engaño es pecado. Sí, es pecado. Cuidado, mis amados. Porque delante de Dios hemos de dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Lo acabamos de oír de nuestro Señor Jesús, el Maestro, pero también nuestro Dios, Salvador y Juez. Tenemos que cuidar mucho de que amemos la verdad y que amemos lo justo y que aborrezcamos la mentira, porque salimos de ser hijos del padre de la mentira. Éramos enemigos de Dios, éramos hijos de la mentira, vivíamos en la mentira, estábamos sometidos a la mentira, vivíamos la mentira, hablábamos la mentira, buscábamos la mentira, era nuestro gozo vivir en esto. Era un deleite. Pero el Señor nos sacó, así como se saca esa puerca de ese lodo, y nos limpió y nos lavó. Y ya no podemos seguir siendo iguales. Dice la palabra en el versículo 3, Salmo 52:3. Amas la mentira más que el decir lo que es justo. Se acabó, mis amados. Busquemos hablar solo la verdad, nada más que la verdad. Y entonces estaremos hablando lo justo. Cuando empezamos, mi chula y yo, a conocernos y todo, y que yo quería que ella dijera mentiras, me dijo, mi madre me enseñó esto. Jamás digas una mentira aunque te maten. Esa fue una cosa que me dijo mi chula cuando era una jovencita, todavía no nos casamos. Era un principio que le había enseñado mi suegra. Jamás digas una mentira aunque te maten. A mí jamás me enseñaron eso. Así que la mentira la sudaba yo la mentira. Bendita verdad que me hizo libre. Bendita verdad que me cambió. Bendito Salvador que pagó en mi lugar por todas mis mentiras y por las tuyas también. Y por tus injusticias también. Y por tu destrucción, como vivías destruyendo la vida y tal vez los nombres de otras personas, odiándolos y aborreciéndolos y hablando a sus espaldas mal también. Todo eso ya fue cubierto con la sangre de Cristo. Basta ya
de destruir con nuestra boca. Basta ya de buscar engañar. Basta ya de buscar manipular situaciones con nuestra boca, porque cada palabra el Señor nos llamará a cuentas. Recuerden, es un masquil. Versículo 4 dice: amas toda palabra destructora. Toda palabra destructora. No solamente maquina en su corazón destrucción, sino que Él busca que cada palabra destruya. Para otros, edifique para Él. ¿Lengua de qué? Termina el versículo, esa sección diciendo que lengua de engaño. Lengua de engaño. Amados, esa es la verdad. El poder del pecador es el engaño. El poder del pecador es el que le da motivos de jactarse. Y, por supuesto, si nosotros realmente hemos sido llamados al arrepentimiento de nuestras mentiras, engaños y destrucción que hicimos con nuestra boca, si realmente pudimos vernos como pecadores, miserables pecadores, bajo el juicio de Dios y la ira de Dios en este mundo y aún para la eternidad, si realmente vimos al santo, santo, santo Dios que vino a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros, si realmente hemos conocido una vida perfecta, tentado en todo pero sin pecado, yendo a esa cruz a recibir el justo juicio que nos tocaba a ti y a mí sobre Él, para Él concedernos su justicia, para poder acercarnos con toda libertad delante de su Padre Dios, si el sacrificio de Cristo Jesús realmente fue por ti y por mí, fue para librarnos de las cadenas, de las mentiras a las cuales estábamos esclavizados, del corazón engañoso y perverso, ya no tiene por qué controlar nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos fue dado cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos y nos dio la oportunidad de vivir juntamente con Él, porque morimos a nuestros pecados y a nuestras mentiras en la cruz con Él, para vivir una vida nueva y recta delante de Él por el Espíritu Santo que nos fue sellado en nuestro corazón. Y ahora podemos vivir en la libertad gloriosa de ser hechos y llamados hijos de Dios. Y nos podemos acercar libremente delante de nuestro Santo Padre, porque hemos sido hechos libres, porque ya no somos hijos de la mentira, somos hijos de la verdad, porque ya el diablo no es nuestro Padre, es el Dios todopoderoso y eterno, porque ahora el justo gobierna justamente nuestras vidas y nos ha liberado de la injusticia y del juicio justo que vendrá sobre los pecadores no arrepentidos. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 17 y 18. Es la verdad. Gracias a Dios que el Señor nos sacó a libertad. Esta es la verdad, amado. Cuidado con lo que hablas. Y si has estado desviándote de tu caminar justo con el Dios recto que te va a traer a cuentas, arrepiéntete, te lo pido en el nombre del Señor Jesús, porque fuiste llamado a ser luz, ya no tinieblas. Busca la gracia mientras haya tiempo, busca su misericordia que es continua para los que le temen. Ten cuidado, mi amado, realmente santifícate por la verdad, su palabra es verdad. Y obviamente aquellos que están todavía en esclavitud, dales la verdad en el amor del Señor y con compasión, sabiendo que tú mismo estuviste en esa cárcel. Segundo aspecto, el juicio del pecador está en un versículo, en el versículo 5. Vean cómo lo dice, es brutal. En el versículo 5 dice, pero, o sea, vean todo lo que es el malo, el pecador se jacta y esto y lo otro y lo demás, pero la cuestión es, pero. Vean esa palabrita, pero Dios te destruirá para siempre. ¡Wow! Es tajante esto, pero Dios te destruirá para siempre. No importa que seas el rey Saúl, no importa que seas el presidente de un país, no importa qué poder tengas, no importa qué tipo de poder tengas y que lo estés mal usando, el Señor te destruirá para siempre. Para siempre. Esto es salvaje. Pero es el justo juicio del pecador.
El Señor te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de la tienda, de tu tienda. ¿A qué se refiere con la tienda? Este cuerpo es una tienda, este cuerpo es un tabernáculo. De hecho, en Juan 1, cuando habla de Jesús que vino a la tierra y vino en carne, habla de que Jesús tabernaculizó. Jesús entró en un tabernáculo de carne, en una tienda de carne. ¿Y qué dice que hará Dios con tu vida y mi vida en caso de, o mejor dicho, aquellos que no, porque aquí dice que solamente aquellos que no son suyos? ¿Qué es lo que está diciendo? Dios te arrebatará, te arrancará de tu cuerpo, porque en realidad este cuerpo lo estamos habitando, pero nosotros no somos lo que vemos. O sea, este cuerpo es simplemente carne. Este cuerpo realmente no vivirá en la eternidad. Este cuerpo tampoco será castigado en la eternidad. No, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Este cuerpo tiene su tiempo medido, se va a pudrir, se va a morir, se va a llenar de gusanos, si es que no es quemado en el horno aquí, como los crematorios. Pero el asunto es que a ti y a mí, a los dos, nos va a ser dado un cuerpo eterno, glorificado. Y ese cuerpo no morirá jamás o morirá eternamente, sufrirá eternamente el eterno juicio, cualquiera de los dos casos. O vivirá en el gozo eterno delante del Dios que lo salvó, al cual honró con su justicia y verdad, o sin embargo, ocurrirá que será destruido eternamente y no morirá. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, dijo nuestro Señor Jesús. Dice aquí la palabra, te arrebatará, te arrancará de tu tienda, versículo 5, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Viene para acá. Y después de quitarle, ¿quién crees que domina el corazón de tu cuerpo? ¿Quién crees que domina tu conciencia? ¿Quién crees que gobierna cada una de tus respiraciones? ¿Quién? Dios, el que te dio la vida, tu creador. ¿Quién crees que lo va a detener? Dios, el mismo. Si eres salvo, lo va a hacer. Si es que no llega antes. Pero si eres un pecador, más vale que te arrepientas y creas en Jesucristo y en el perdón y misericordia que es continua. Porque de otra manera te sigue un tormento eterno, un castigo eterno, un sufrimiento eterno. Pero bendito sea el Señor que a ti y a mí nos sacó de esto, de este futuro que teníamos asegurado. Bendito el Señor que nos pagó con la sangre en la cruz, esa sangre pura, preciosa y santa, sin pecado alguno, para lavarnos, para librarnos, para romper las cadenas del pecado sobre nuestra vida. Rompió los lazos de Satanás sobre nosotros y nos concedió un genuino arrepentimiento. Amados, este es el juicio del pecador. Este es el juicio. ¿Por qué? Porque tu juez y mi juez está en su trono, está sentado y es un juez justo. El juez de todo el mundo, en todas las edades, es el mismo, no cambia. Por más que juzgues a tu vecino, a tu amigo o a tu hermano en la fe, ¿de qué sirve ese juicio? Es injusto, porque tú no eres perfecto ni justo. Pero hay uno que sí nos juzga justamente y está en su trono. Cuidado, Él es juez. Cuidado, porque Él, al final de cuentas, también puede ser nuestro escudo, o puede ser, y nuestro escudo o abogado, o puede ser también el más grande ejecutor y el peor, lo más terrible que un ser humano haya vivido. ¿Sí? El verdugo, porque es juez justo. Nosotros necesitamos estar conscientes que Él es el que pelea nuestras batallas. Tú tienes una batalla en la carne todavía porque sales con mentiras o sales con engaños. Él es un escudo, Él es gracia, Él te concede gracia. Busca el trono de la gracia para hallar socorro y dile: Dios mío, soy débil, todavía se me salen las mentiras, se me salen, así como dice uno a los niños: se me salió papá, se me salió mamá. La verdad de las cosas es que necesitamos gracia, de la gracia del arrepentimiento. Es la verdad.
Él es juez justo. ¿Se acuerdan ustedes de Judas? Perdón, de Judas no, de Jonás. Este es un libro de este profeta. Es un profeta, un hijo de Dios. El asunto con este hijo de Dios, que son 4 capitulitos nada más, 4 capitulitos, pero hay tanta enseñanza en esos 4 capítulos, pero quiero dirigirme particularmente al capítulo 4. En el capítulo 4 de Jonás, ¿qué encontramos? Para empezar, ya obedeció obligado, después de toda la barrida trapeada y disciplinada y toda la corregida que le dio, ya obedeció y fue a predicar el evangelio de la salvación a Nínive. Y está esperando a ver si el juicio de Dios cae de lejos. Y no, ve que todo el mundo se arrepintió y que el juicio fue quitado. ¿Y qué pasa? En lugar de gozarse como hijo de Dios que es, de que Dios salvó a miles ahí, que había miles y miles y miles que había ahí. No, se enojó contra Dios y se pone a alegar contra Dios este bárbaro. Y se pone a decirle, yo sabía que no ibas a destruirlo. O sea, ¿sí sabe? Pero eso sí, ya se acalora, está el ambiente caluroso y todo. El Señor envía un viento caluroso y luego, ¿qué pasa? Este busca sombrita. ¿Y dónde busca sombrita? Busca sombrita en una hoja de una calabacera. Ahora, es interesante en Jonás. Fue un Judas, para mí fue un Judas también en su tiempo, traicionando y dándole la espalda al Señor. Pero la cosa es esta, la cosa es que este profeta, sí, ¿saben lo que hace? Dice ahí, bueno, no vayamos al capítulo, pero dice, vean el último capítulo y lo van a encontrar. El Señor dispuso esto, un viento caluroso. El Señor dispuso una calabacera. El Señor dispuso eso. O sea, se ve que la soberanía y el gobierno eterno de Dios sigue actuando en la vida de Jonás, aun cuando Él no lo quiera. Al final de cuentas, Dios es soberano. Entonces, este se refugia en la calabacera. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios? Le tumba la calabacera y le entra un calor más terrible y le quita la sombrita que tenía. Y se enoja todavía. Ahora, la verdad de las cosas es que el libro de Jonás termina con un Jonás incrédulo, enojado, peleando contra Dios. Sin embargo, podemos considerar que aun cuando no hay escritos capítulos más de este cristiano, podemos considerar que el Señor le concedió arrepentimiento porque nuestro Señor Jesús lo usa como ejemplo. Entonces quiere decir que sí, verdaderamente más adelante, en una parte que no está escrito, el Señor le concedió arrepentimiento, porque no creo que nuestro Señor Jesús hubiese usado la figura de un cristiano mediocre, terrible, quejumbroso, que no estaba a gusto con ser cristiano y de hacer la voluntad de Dios. Él quería hacer su voluntad. Y sus palabras que profirió fueron contra la obra de Dios y contra el mismo Dios que salva. Y no estudiamos ahorita este libro, pero bueno, es una buena lección en cuanto a que el juicio aún cae sobre los creyentes. A Jonás le puso una barrida y trapeada en el capítulo 4 como disciplina, porque eso es lo único que acarreamos sobre nosotros. Porque el juicio no es para nosotros, ya fue puesto sobre Cristo. ¿Nos damos cuenta? Realmente toda la ira de Dios fue cayendo sobre Él por causa nuestra. El asunto es que esto debe ser una verdad que nos haga caminar en ella todos los días de nuestra vida. Y si no, tenemos problemas. El juicio del pecador. Tercer aspecto, versículos 6 y 7. El testimonio para el justo. Estamos en el Salmo 52, versículo 6. Los justos verán esto. Los justos se darán cuenta de lo que ocurre con el pecador. ¿Y qué es lo que produce? ¿Cuál es el testimonio para ellos? ¿Esto qué causa el poder ver esto? Los justos verán esto y temerán. Temerán. Amado, si eres un hijo de Dios y el Señor hasta hoy ha tenido misericordia de ti, cada vez que te des cuenta de cosas de ese tipo, vas a entrar en temor y temblor. Vas a volverte al Señor y vas a decir, yo no quiero terminar como mi hermana que terminó en el cáncer peleándose contra Dios. Yo no voy a querer ser como mi amigo que se murió de un infarto cuando el día anterior en la noche estuvo todo borracho y con otra mujer que no era la suya y se fue al infierno derechito. Yo no voy a ser como mi familiar que quería tanto y que era mi ejemplo y sin embargo estoy seguro que se murió y se fue al infierno. ¿Sabes lo que va a pasar? Si eres un verdadero creyente, estas cosas que suceden alrededor tuyo con los pecadores
Te van a hacer temor y temblor y te va a llevar a arrepentimiento. Es lo que va a causar en ti si eres un justo. Y si no, vas a decir, ya le tocaba. Pero un justo, como testimonio de lo que ocurre con los pecadores que se van y que eres consciente que no hubo arrepentimiento en sus vidas, va a traer temor, un temor reverente, un temor de respeto de quién es Él y un temblor en tu corazón para no pecar contra Él. Lo segundo que vemos ahí es que dice, se reirán de Él, aún se burlarán diciendo, bueno, mira nada más cómo terminó, ¿para qué le sirvió todo? Se reirán de Él, pero dice en el versículo 7, he aquí, y vean el tipo de burla es esta, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Ese es el tipo de burla. Ese hombre le prediqué el evangelio no sé cuántas veces, pero no quiso refugiarse de la ira y del juicio sobre su vida en el único refugio que se llama Jesucristo. No quiso hacer de Dios su refugio. Prefirió escudarse en su poder, prefirió confiar en sus riquezas, prefirió seguir buscando sus propios caminos. Entonces, número 1, el testimonio para el justo es que traerá temor. Número 2, se dará cuenta verdaderamente que tú, como hijo de Dios justo, justificado pues por la fe y entrando en paz con Dios, tienes un refugio seguro, un castillo firme, una torre fuerte, una roca en la cual estás parado y que ninguna tormenta y ninguna aflicción, porque Él siempre va a ser tu refugio, porque Él ha puesto esa fe en ti, de que el santo Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, pelea las batallas por ti. Él es tu refugio y Él es tu fortaleza. Él es tu castillo firme y tu libertador. Y tú puedes confiar porque te ha sido dada la fe del justo. Pero ese, tu vecino, tu amigo, tu familiar, se fue al infierno porque se burlaba de ti y se burlaba de la Biblia y se burlaba del justo Dios hecho hombre, Jesucristo. Ese es el testimonio. El testimonio para el justo va a ser, número 1, temor. Número 2, se dará cuenta de la importancia de tener a Jesucristo como nuestro refugio. Número 3, ¿qué dice ahí la palabra? Sino que confió en la abundancia de sus riquezas. No quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de las riquezas. Tercer aspecto que produce en un justo, esto, la muerte del pecador y el juicio del pecador. Te muestra realmente lo que son las riquezas. Te muestra realmente lo que es el poder terrenal. Te muestra realmente que hay riquezas que son celestiales y que tu herencia está en los cielos y que tu mayor tesoro se llama Jesucristo y habita en tu corazón. Y que esta palabra es vida para ti y es lo más rico porque te enriquece cada vez que tú te presentas delante de ella, porque estás delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Es Él aquí en la Escritura haciendo que haya vida, más vida de Cristo en ti, hasta que Cristo sea totalmente formado en ti. Y seguimos cambiando y seguimos arrepintiéndonos y seguimos poniendo nuestra fe en Él, porque el que empezó en nosotros, Él se compromete a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. El tercer aspecto que produce el testimonio para el justo es que dejamos de confiar en nuestras riquezas. En aquello en lo cual podíamos apoyarnos, dejamos y empezamos a perder nuestra confianza en eso y solamente la dirigimos a la roca de nuestra salvación. Cuarto aspecto, dice aquí el masquil, ese hombre que se murió así se hizo fuerte en sus malos deseos. Se hizo fuerte en sus malos deseos. Tú no puedes negar que tienes malos deseos. Yo no los puedo negar. Los malos deseos van a estar ahí. Pero sin embargo, ¿qué tienes que hacer con tus malos deseos? Someterlos totalmente al gobierno de Cristo. Someterlos por la palabra de Dios. Estar santificando, limpiándote. Rogarle a Dios si son deseos que están gobernando tu mente continuamente, esos malos deseos, tú no quieres fortalecerte en ellos. Al contrario, te apestan, te molestan tanto que le pides al Señor que por favor arranque la obra de Satanás en tus pensamientos. No quieres más malos deseos, porque eres del Señor.
El Señor es santo y te llama a ser santo. El Señor es perfecto y te llama a ser perfecto. Y el Señor tiene un trono donde hay poder que se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Estos son los 4 resultados del testimonio para el justo. Temor de Dios, saber dónde está nuestro refugio, no tener confianza en nuestras riquezas o en poder, y por supuesto, lo último que vimos aquí, no queremos saber nada de nuestros malos deseos, sino que desaparezcan. Y sabemos que no van a desaparecer, pero sí pueden aparecer menos continuamente si recurrimos al trono de la gracia para que el Señor nos conceda arrepentimiento y fe. Testimonio para el justo. Y por último, este masquil nos enseña también ahora el testimonio del justo. El testimonio del justo. Vean cómo lo dice aquí David. Dice, versículo 8, pero yo soy como olivo verde. Yo soy como olivo verde. Un olivo verde es un olivo que está ahí, está madurando, ya se le ve color, ya puede ser útil, es producto de, no es en sí él, la vida no está en él, la vida del olivo está en la raíz que lo alimenta. Y así es, la vida de Cristo en nosotros tiene que producir un fruto que glorifique su nombre. Yo soy olivo verde. Y fíjense, en la casa de Dios. En la casa de Dios. Número 1, el testimonio del justo. El testimonio del justo ama estar en sus atrios. Adora estar en su presencia. Anhela su alma estar con su amado. Ese es el testimonio del justo. El justo anhela estar cada domingo en medio del pueblo de Dios adorando. Viene a las reuniones entre semana y nos gozamos juntos escuchando a nuestro Padre. Y obviamente amamos esta convivencia porque no es de amigos, es de hermanos eternos. La casa de Dios. La presencia de Dios está en la casa de Dios. No es un problema para nosotros, no nos estamos esforzando y nos fastidia tener que levantarnos temprano, no, es un deleite. Ese es el testimonio del justo. Anhelamos estar en la casa de Dios. Porque nosotros, aun cuando ya no estemos delante de Dios, en el pueblo de Dios, sin embargo en nuestra casa sabemos que nosotros mismos somos casa. Y nosotros mismos nos presentamos delante de su presencia en su palabra por su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Cuando el mundo anda viéndonos, anda viendo la casa de Dios rodante. Bueno, no rodante, caminante. Porque somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Luz del mundo y sal de la tierra. Es la casa de Dios. Y nos gozamos de estar en la casa de Dios. Segundo aspecto. Ese es el testimonio del justo. Dice, yo soy como olivo verde. Todo tiene que ver con ser olivo verde. Casa de Dios, número 2, en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios soy un olivo verde. O sea, yo sé diariamente, Roberto Perales sabe, está consciente, que lo único que merece es que le caiga todo lo peor de este mundo. Merece desaparecer, merece juicio. Porque Roberto Perales es pecador. Ahora, no estoy presumiendo ni diciendo que estoy practicando pecado, porque eso tú deberías de decirlo también, que eres un pecador. Si eres un verdadero justo, vas a dar testimonio de que eres un pecador. Pero si tú das testimonio de que eres pecador y que tienes un corazón engañoso y perverso, también vas a dar testimonio de ¿qué? De su misericordia. Porque misericordia significa que tú y yo no recibimos el castigo que merecemos. Eso es misericordia. No recibir castigo que merecemos. ¿Vives tú diariamente en esa misericordia continua? Yo sí. Y no estoy presumiendo, sino de la gracia y misericordia que he recibido. Repito, ¿cuál sería mi presunción? Mi gloria, ser pecador. Pero tengo su gracia, tengo su misericordia. Por su misericordia puedo diariamente hacer morir lo terrenal en mí. Por su misericordia puedo buscar su rostro para ser más santificado. Por su misericordia puedo reunirme con los santos para edificación de nuestra fe. Por su misericordia, todo por su misericordia.
Pero ¿desde cuándo no deberíamos estar en este mundo? Porque todos somos pecadores. Tú y yo no somos menos pecadores en el sentido de la santidad de Dios que los que están perdidos, hijos del diablo todavía. Fíjate bien lo que dije. Tú y yo no somos menos pecadores porque delante de un Dios santo solamente hay pecado o no hay pecado. Y la verdad es que todos somos pecadores, pero nuestros pecados ya fueron cubiertos delante de su santidad por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces gózate y valora el perdón que te ha sido dado y que te es dado y que te será dado hasta el último de tus respiros. Y si vives en esa misericordia, obviamente vas a vivir en el gozo de tu salvación, en el gozo de tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie ni nada te podrá arrebatar ese gozo, porque ese gozo es eterno. Hermoso, ¿no? Estar en la casa de Dios, vivir en su misericordia. Tercero, confío eternamente, versículo 8, confío eternamente y para siempre. Tu confianza, tu fe, ¿dónde está puesta? En Él. Por la misericordia que vives diario y porque puedes entrar libremente a la casa de Dios. Confiar eternamente y para siempre. ¿Te fijas? No es algo terrenal nada más, mi amado hermano. Tú y yo estaremos delante del trono del Cordero. Es una promesa del Señor y esa es nuestra firme esperanza anclada en Él. No importa los años que tengas, no importa si tienes 80, no importa si tienes 15, la promesa es para todos los hijos de Dios. Y eso es hermoso. La casa de Dios, la misericordia de Dios y la confianza eterna. Ahora, esos tres aspectos, vean qué hermoso los pone el salmista, porque no es gratuito lo que viene a continuación y con lo que termina el salmo. ¿Cómo es el Señor tan grande en sabiduría? Y miren, y todos dicen, ese libro fue escrito por hombres. Pues la cuestión es que yo estoy asombrado. Miren, te alabaré, versículo 9, te alabaré. Estamos hablando del testimonio del justo. Te alabaré para siempre por lo que has hecho. ¿Dónde lo hacemos? En la casa de Dios. Te alabaré por siempre por lo que has hecho. Perdón de mis pecados y salvarme del juicio eterno. En la casa de Dios. Segundo, esperaré en tu nombre. Esperaré en tu nombre. ¿En qué esperamos? En su misericordia. No importa cuál sea la aflicción de nuestras vidas, pero ¿en qué estamos esperando? A que pase el túnel negro en el cual vamos pasando. Esperamos en qué? En su misericordia, en su misericordia, en su misericordia, que es la que nos va a llevar hasta el final de la aflicción. Aún en este mundo donde somos peregrinos y extranjeros, tú y yo solamente esperamos en qué? En su misericordia. Es la que nos sostiene y es la que nos va a llevar hasta el final. Tercero, porque es bueno delante de tus santos. ¿Qué es bueno? Confiar eternamente y para siempre. Confiar eternamente y para siempre, mi amado, te ha sido concedido. Y esto es bueno delante de los santos. Porque en tanto que tú vivas realmente en el Señor, vas a dar testimonio de los justos, de que eres un justo delante de tus mismos hermanos en la fe. ¿Pueden ver esto, mis amados, en este masquil? ¿Pueden ver que esta es la enseñanza del Espíritu Santo por medio del escritor? Ese hombre, David, sí es el hombre que se acostó con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y después lo mandó matar a Urías Eteo. Pero eso era tan pecador como tú y yo. Sin embargo, era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios que podía vivir en sus misericordias. Era un hijo de Dios que se arrepintió de sus pecados. Era un hijo de Dios que su confianza fue puesta totalmente en su Salvador. Y era un hijo de Dios que a final de cuentas dio testimonio de que era justo. Porque el Señor dijo, es un hombre conforme al corazón de Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento lo dice, y solo lo dice de David. ¿Lo puede decir de ti, mi amado? ¿Lo puede decir de mí? Ruego a Dios que así sea. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque tu palabra no solamente es sembrada y no regresará a ti vacía, sino que además nos atraviesa.
Señor, concédenos arrepentimiento y fe. Concédenos dar testimonio de nuestra justicia, que es Cristo. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón delante de ti. Perdona nuestros pecados y extiende tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.